Compañera Antonella Peluso, una vez más en vivo en Patas Arriba, siendo las 20:32 de este miércoles 17 de junio, en el programa 112 de Patas Arriba. Bueno, ¿qué nos trajiste hoy para hablar, para debatir, para comentarles a los oyentes y a nosotros? Muy bien, hoy como venían adelantando los pipis, traje un poquito de la temática política, ¿no? Política filosófica. Vamos a hablar un poco de la retórica, teniendo en cuenta la perspectiva de Platón desde un diálogo que se llama Gorgias. Platón escribe en diálogos, ¿no? Escribe como si fueran obras de teatro. Entonces cada uno de los personajes son ficciones, pero representan ideas que se contraponen. Entonces es como una obra de teatro filosófica, ¿no? En donde va hablando uno con el otro. Y en este caso la temática es la retórica y la justicia. Muy bien, muy bien. Entonces, para ponernos en tema más o menos, la retórica podemos pensarla, porque muchas veces, como decía antes el cabeza, la retórica la pensamos, la mencionamos, pero no tenemos bien definido a qué estamos apuntando, ¿no? Esta retórica sería más bien una especie de técnica, ¿sí? Una especie de arte, porque todo lo que era técnica era arte para Platón, en esa época se consideraba así, una técnica para hablar y escribir bellamente, elegantemente, para decir con palabras bonitas las cosas, ¿no? Como para armar un discurso, podríamos decir. Para armar un discurso, exactamente, para armar un discurso o para defenderse en el tribunal. Digamos que en Grecia tenía mucha importancia la retórica porque ustedes saben que había una democracia directa. Es decir, no había representantes como para nosotros, sino que yo, Antonella, podía ser votada, entonces salía a charlarles y tenía que tener buena retórica para convencerlo de que me votaran. ¿Y en dónde se charlaba? ¿En la poli puede ser? ¿O estoy diciendo cualquier cosa? En la poli, claro. La polis era la ciudad, considerada ciudad ateniense, que le dicen ciudad, pero es como una cosa entre ciudad, pueblo, país, es un montón de cosas, ¿no? Sí. Y en este buen lugar, llamado polis, el tema de la retórica era como la aspiración máxima para el deber político, ¿no? Era lo que uno más buscaba para defenderse incluso en un tribunal cuando te hacían un juicio. O sea, siempre lo relevante era la retórica. La polis votaba al retórico, al que hablaba, y que era más convincente. O sea, imagínate qué importante era, ¿no? Si yo quiero postular una idea, usaba la retórica para que me voten, para ser convincente. Era muy importante la forma y no tanto el contenido en la retórica. Esto es importante a tener en cuenta, ¿no? Ajá. Como les venía diciendo, Gorgias es un personaje ficticio, ¿no? Gorgias es un personaje ficticio, pero en realidad fue un personaje real, es un filósofo que se llaman sofistas, que son anteriores a Platón, digamos más o menos parejos con Sócrates, y estos sofistas siempre los filósofos considerados Platón y Sócrates siempre intentan delimitarse de estos sofistas que son Gorgias, entre muchos otros. Gorgias va a representar una postura que va a ser una postura política la que represente. Y Sócrates va a representar otra postura, que también va a ser una postura política. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque por más que es una ficción, hay algo de realidad en esa ficción. Pensémoslo como una fábula, ¿no? Podríamos incluso traerlo a nuestros días. Qué lindo esto. Sí, me parece importante pensar que Sócrates representa la postura de Platón, pero más o menos la representa, porque Platón a veces hace hablar a Sócrates, que es el otro personaje principal de esta obra de teatro filosófica. Sócrates siempre representa la postura de Platón, pero a veces Platón critica sus propias teorías a través de Sócrates. ¿Me entiende? Como su alter ego. Claro, una cosa así, es una cosa un poco rarita la que hace, bueno, filósofos, ¿viste? No está muy bien de la cabeza, pobre gente. Claro, sí, gente rara. Gente al menos rara. Al menos. Che, Anto, y los sofistas, o sea, vos decís como que ellos
que Platón se quiere separar de los sofistas. ¿Por qué? O sea, ambos tienen posiciones políticas, pero ¿qué los diferencia? Los diferenciaba algunas cosas que son muy relevantes para esa época, como por ejemplo decir que los sofistas se creían sabios y los filósofos se creían buscadores de la sabiduría, no se creían sabios, y los sofistas eran maestros de sabiduría, que la sabiduría siempre tiene una connotación ética en Grecia, ¿no? Entonces ellos te decían, yo te voy a enseñar la virtud. Vos vas a charlar conmigo, yo te voy a bajar información, la vas a pegar en tu cabeza, copiar, pegar, y vas a salir siendo un virtuoso. Vas a ser moderado, vas a ser piadoso, bla, 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 bla. En cambio, la filosofía, esta es todo de la lectura de Platón. Los sofistas son súper interesantes. Otra vez podemos tratarlos porque son muy buenos también. Desde la perspectiva platónica, en cambio, que es la filosofía de Sócrates y Platón, la filosofía socrato-platónica considera que no enseña uno copiando y pegando, sino que de uno mismo nace la sabiduría. Y ellos tenían una connotación de ser maestros, pero no porque ellos tuviesen un saber, sino porque buscan en conjunto con un otro un saber en común. Y ellos no, a ellos por no eso les tienen garpaban por esta las manera... clases, mientras que a los sofistas les garpaban. Claro. Esa es la diferencia. Los boludos mira. se quedaban sin cobrar. Era muy idílico, muy bonito, pero necesitamos laburar, querido, el sindicato de los filósofos. Claro, claro. No, pensaba esto que decías de que surgía del conjunto, que quizás también por eso esa manera de escribir como en diálogo, ¿no? Como contraponiendo una idea con la otra, como que ahí se va construyendo también un tipo de... Eso, exactamente, justamente eso es lo que quería representar Platón con sus diálogos, esta idea de que el pensamiento es algo que se origina como un discurso de más de uno. Y esto tiene que ver también con su perspectiva ética y su perspectiva política. Para él la ética era como la otra cara de la política. Entonces yo no podía venir a bajarte contenido ético, sino que teníamos que generar un contenido ético individualmente, virianto en este caso, y a posteriori hacer un discurso político que sea viri como la que quiere ser votada para con toda una sociedad como una moral social. Digamos que la política y la ética son dos caras de la misma moneda, están muy relacionadas. Claro. Si yo pienso que mi vecino es un negro de mierda, voy a votar en consecuencia que pienso que mi vecino es un negro de mierda. Entiendo. Esa es la perspectiva. Por eso a mí es algo que quería charlar un poquito con ustedes, esto de la apolítica, ¿no? Como si la ética y la política están tan relacionadas, ¿puedo pensar que soy apolítico? No, todo lo contrario. Yo creo que nadie puede decir que no tiene un lineamiento ético. Claro. Puede, pero el que lo plantea... El votante que, el habitante o que no quiere votar o que no va a votar porque eso no le interesa, es una posición política. Política, exactamente. Es una posición política, tal cual, ¿no? Que política no es solo política partidaria, eso es lo relevante. Política es algo de la moral, por eso me gusta esto que vi en un textito, de la moral social, ¿no? Está bueno pensarlo como no la moral intersubjetiva entre sujetos, sino una moral más amplia, o sea, una moral con un individuo que no es un individuo uno, sino un individuo como una masa, un individuo social. Claro. Entonces, bueno, y la política en sí tiene... lado. Perdón, yo te interrumpo todas las veces. No pasa nada. La política tiene una... O sea, tiene per se una cuestión de incluir al otro, o sea, a una comunidad, o puede ser una política... La política individual. Para Platón tiene sí o sí que incluir al otro. ¿Por qué? Porque para él la verdadera política es la que da cuenta de la justicia. Y esta justicia es el bien común, digamos. Entonces siempre tiene que ver con el otro. La política no es de uno. Uno no es político. Uno es algo para otros en el ámbito político. También lo piensa en el ámbito pedagógico y en el ámbito ético. O sea, hay como una correlación de pensamientos ahí.
Digamos que para armar una línea, digamos que Platón supone que la justicia es el fin último de cualquiera de nuestras actividades. Dentro de unas actividades está la política, de una de esas actividades está la política. Y la política se basa en, usa la retórica. La retórica como retórica filosófica, ojo, porque ahora vamos a ver que hay dos tipos de retóricas. Entonces, lo que Como Platón dice herramienta, es, digamos, ¿no? como herramienta, pero en este caso como una retórica particular, como una retórica de la verdad. Él dice retórica filosófica porque a los filósofos les encanta decir que todo es propio de la filosofía, todo lo que sea bueno es de la filosofía. No sé por qué, tienen un ego como así tan grande, pero me parece interesante pensarla en contraposición a esta retórica adulatoria. Voy a explicar un poquito los lineamientos de la retórica adulatoria y la retórica filosófica o verdadera. Dale. ¿Por qué? Atención, Porque me atención, parece que por la favor. recontra podemos relacionar con nuestra actualidad. Vamos para pensarlo, que lo pensemos juntos. A ver. La retórica adulatoria vendría a ser una retórica que tiene por fin el placer. El placer de aquel que es el retórico, es decir, de aquel que está hablando a la multitud, y el placer de los que lo escuchan. ¿Por qué dice adulatoria? Porque le dora la píldora a los que lo escuchan. Dice, vos sos bonito, sos divino, y todo va a salir fantástico, votame, básicamente. Entonces, el fin es el placer del auditorio, pero principalmente tiene un fin bastante egoísta, que es el fin individual del placer. ¿Cuál sería? Ganar honores, ganar dinero, ser votado, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso tenía como mucho valor en esa época. El honor era tan grande como la riqueza, ganar poder. Bueno, más o menos como ahora, tampoco estamos tan lejos de querer el honor, ¿no? Todos Claro. queremos trascender de alguna manera. Lo bueno es empezar a elegir cómo queremos trascender. Entonces, Muy bien. este orador es el que convence mediante el agrado. Mediante el agrado, te dice cosas lindas, te dora la píldora, te susurra al oído. Ahora, no le importa el bienestar de los oyentes. Digamos que la finalidad, esperen que se me está quedando sin batería el bicho, la finalidad es siempre individual, no tiene nada que ver con el bien común o el bienestar de los otros. Claro, esto de si hubiera dicho la verdad no me votaban, ¿no? Exactamente, por ese lado me importaba pensarlo, ¿no? Como esto de, ¿no fue un poco, digamos, para ser sutiles, un poco retórica hablatoria la revolución de la alegría? Claro. Vamos a estar todos Sí, felices, todos claro, fantásticos. ¿Sabes qué claro. revolución de la alegría? Es como, ¿de qué me Sí, estás sí, sí. hablando? Y Mismo eso es lo que Claro. dice Platón, los globos de es vacío colores de simbólicamente. Claro, el globo claro. de colores, tal cual, tal cual. Me parece que viene por ese lado, ¿no? La retórica adulatoria, que me parece muy interesante de pensar, porque decimos eso, no es que el hablar per se es malo. El hablar y decir cosas lindas cuando tienen un fundamento último bueno, Sí. no estaría mal. Ahora, ¿Se escucha? Anto, no te escucho. No te escuchamos, Santo. A ver ahí. No, Quizás sí. hagamos la de cortar y volverla a llamar, porque Dale. capaz enchufaste el celu, ¿no? No, Antu. yo la escucho, pero es lo mismo que pasó con Ah, Luquitas bueno. la otra vez, así que vamos a hacer esa, Anto, te cortamos la y volvemos a te hacer. llamamos. Bueno, estamos Cortanos. conversando con Antonella Peluso, nuestra filósofa, nuestra columnista especializada en filosofía. A ver, ahí desapareció la Ahí la imagen estamos, tranco. y ahí la vuelve a llamar la compañera Virginia. Estábamos hablando de las dos retóricas y en ese caso particular la retórica adulatoria, ¿no? A ver, Anto. a ver, ahora, ¿me escuchan Ahora ahí? Ahora sí. sí, mamuchi. Pero, viva Perón, compañero, muy bien. Entonces, esta retórica adulatoria tenía una perspectiva sumamente peyorativa y negativa que la podemos traer a nuestra realidad con mucha facilidad, como ven. Sí, claramente. Para Platón no era política verdaderamente, sino que era un simulacro de política. ¿Por qué? Porque la Ay, qué verdadera interesante. política tiene por fin la justicia. Y punto. Y todo lo que no Claro. sea eso, ahora no le vayas a preguntar a Platón qué es la justicia porque nunca te lo va a decir. Claro. Nunca. Te dice, Creo que al día de hoy no lo sabemos igual, ¿no? claro, te dice, solamente yo sé qué es la justicia. Y vos
me vas a escuchar en este diálogo. Así que, una onda así. No, me parece menor tampoco tener en cuenta que esta retórica adulatoria él la relaciona con un modo de vida particular, el modo de vida del vicioso, del libertinaje, de la intemperancia, de la molicie, porque me parece que lo viene trayendo desde un lado que podríamos pensarlo hoy en día como que está penalizando los placeres, pero por otro lado lo está diciendo como, ¿y si vos no te importa si te cagás en la cabeza de tu vecino? ¿Por qué? Porque a vos te dio placer, vivís del libertinaje. ¿Cómo te va a importar cagarte en la cabeza de todo un pueblo? Es lo mismo. Si al que conoces no te importa, no te va a importar el alma de todos tus conciudadanos. Claro, no habla de estar en contra de un placer en sí, sino de cuando ese placer individual termina en algún punto perjudicando a las demás personas, ¿no? Como la no empatía sería. Exactamente, en este diálogo se vislumbra por ese lado. Hay otros diálogos y otras obras platónicas que me parece que defenestra todos los placeres. Hay otro en que él dice cómo está pensando qué es lo que hay debajo de la túnica de otros, o sea, tiene ahí unos placeres eróticos importantísimos, como que le está mandando. Entonces no es que está tan en contra del placer, vamos a matizar. En algunos dice que sí, en algunos que no tanto, en algunos que nada, porque le está mirando por abajo de la... pará un poco, vamos a calmarnos. Claro. Entonces, digamos que en este diálogo toma a la crítica de los placeres que tienen por finalidad los placeres mismos, que no buscan algo más elevado que el placer ese que se encuentra. Claro. Después está la otra retórica, que es la retórica filosófica o retórica de la verdad. Ahí va. Esto me parece interesante y me parece que uno podría estar súper de acuerdo y de repente te encontrás de acuerdo y de repente dices, vamos a ponerle matices. Paso a contarles un poquito. Dice que esta retórica de la verdad está utilizada por la verdadera política. ¿Por qué la verdadera política? Porque apunta a la justicia y al bien común. Esta verdadera política la presenta como un nuevo tipo de política, como que hasta ese entonces no estaba, ¿no? Como todos queremos decir, lo hice primero. Después dice que esta técnica es una técnica verdadera, esta técnica de la retórica filosófica, digámosle. Es una técnica verdadera porque sabe de los fundamentos. Entonces, actúa justamente porque conoce los fundamentos de lo justo. No actúa por un mero parecer de, bueno, más o menos vamos por acá, sino que conoce lo que es justo, de antemano vio lo que es justo y actúa en consecuencia. Esta retórica, como más o menos está velado entre lo que dije, va a buscar notoriamente el bien, fundamentar, fomentar, hacer nacer el bien en las almas de sus conciudadanos. El bien tiene una connotación ética, obviamente, ser bueno, el bien, y una connotación nociológica, es decir, del pensamiento, porque para Platón también el bien es un conocimiento. Entonces hay algo como que me parece importante pensar, ¿no? Como, ¿quiénes son los que nos quieren traer conocimiento? Y no conocimiento manualítico solamente, sino más cantidad de voces. Yo pienso, por ejemplo, cuando el tema de los medios, ¿no? Nos querían acercar al conocimiento, porque hay un valor que le ponemos a ese conocimiento cuando quisimos dejar de ser solo Clarín en nuestro país y que haya otros medios de comunicación que también sean partícipes y tengan voz y voto. Entonces, me parece que está bueno pensarlo por este lado del bien común como algo ético, pero también como algo nociológico, ¿no? Como esa doble intención. Y justamente esta perspectiva pedagógica, bla, 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 tiene también que ver con un modo de vida que es bastante pedagógico, porque es de estar todo el tiempo en discusión con otra persona, intentando llegar a un conocimiento. Es una vida moderada, porque no es una vida que vive de la farra y el placer. Actúa con justicia y con bien, y principalmente para generar el bien en los otros. Y dice él, cosa que aparentemente no se sabe por qué lo dice, es que nos lleva a una vida más feliz. Feliz, acá, tiene que entenderse no como el estar contento, sino una felicidad más profunda, ¿no? Como algo del estar contento con uno mismo.
Ahora, a mí me resulta muy raro cómo Platón se copió de Perón, pero a ver, me quiero ¿Viste? explicar. Y quiero explicar eso, porque vos toda esta cuestión que estás describiendo, que tiene que ver con la retórica filosófica de la verdad en sí, yo como que enmarca, y nombré a Perón por una cuestión como de doctrina del movimiento justicialista, en el cual se basa mucho en tu mirada de ser nacional, pero individual, de pensar en el prójimo, de pensar en el otro, por ese bien común de que vos estás hablando. Y también es espiritual porque tiene un talante religioso, bueno, en ese sentido. Perdón, ¿no? Que lo meta así, pero me El pareció que lo peronista podía number meter. one. Pero me pareció No, que sí, lo está podía bien. meter. Totalmente, totalmente. Igualmente, El otro creo día que le el dije a una amiga que iba a peronismo, hablar de esto en la radio, que iba a sí. hablar de esto en la radio, y me dice, es que no saben que Perón hizo una máquina en el tiempo, viajó hacia Grecia y le contó a Platón cómo tenía que escribir. Eso fue lo que Yo no pasó. lo puedo creer. La Yo no peronista lo puedo creer. number two está ahí. Y la negra, ¿quién va a ser? La negra, obvio. No, a ver, obviamente que el peronismo ya de por sí tiene algo que es la doctrina peronista y en esto estamos hablando de retórica y a la vez estamos hablando de política, obviamente. O sea, Totalmente, en eso totalmente. sí. Sí, lo que yo pensaba, quizás, si pudiésemos bajarlo en ejemplos concretos, ¿no? De lo que son quizás tipos de gobernante, ¿no? O estos tipos de retórica que usan los gobernantes como para hoy por hoy convencernos, ¿no? De votarlos. Que esto que vos decías de, bueno, la revolución de la alegría, por un lado, lo que fue el macrismo, como una cuestión súper retórica, pero tan vacía de contenido, ¿no? Que esto vos decías, bueno, puede ser, lo retórico no estamos hablando necesariamente de ese contenido, sino de la forma, ¿no? Claro. Y quizás en eso se puede ver, porque él pudo haber dicho un montón de cosas como pobreza cero. Y vos, a ver, si estás medio desprevenido y alguien te dice yo voy a hacer que en la Argentina haya pobreza cero, y Deme obviamente 10. que vamos a estar todos de acuerdo. O sea, nadie va a decir, no queremos. O sea, vas a decir, sí. El Exacto. tema es cuando después todas esas políticas terminan siendo contrarias y la pobreza termina siendo más. El Más tema que es cero. ahí cómo juega el papel importante del convencimiento y de adular y de agradar, etcétera, etcétera, a costa de mentir. Sí. Ahora, ¿puedo decir algo un Eso poco tiene peso. quizás polémico acá? No sé, el cabeza se ofende o algo, pero sí me parece que obviamente el peronismo, que también es mal llamado populismo, ¿no? O estos gobiernos populistas, ¿no podríamos encontrar en esta descripción teórica de lo que es el populismo como un poquito de mezcla entre la retórica adulatoria y la filosófica? Por Eso es ejemplo, justamente lo que me parece importante tocar desde el propio límite que Platón le pone. Platón a la retórica filosófica le pone un límite. Ese límite que le pone es, bueno, está buenísima porque esta te cuenta la verdad sin más, llana y lisamente, no te quiere agradar, solo quiere que vos seas bueno, pero bueno, vamos a aceptar. No es tan persuasiva, ¿vieron? Si yo vengo y te digo, mañana se te va a caer todo el pelo porque te tenés que hacer una quimio y vas a quedar como una patada en el orto, no es un buen formato de decirle a la gente eso. Pero si vos le decís, si vos le decís, te vas a curar, esto es realmente algo bueno para tu salud, claro que es lo correcto, ¿me entendés? Sí. Es lo correcto, nadie duda de que es lo correcto. Entonces, la perspectiva esto introduce una nueva perspectiva, una tercera posición, que puede ser un poquito de esto, un poquito de aquello, vamos a tomar lo que nos sirve para cada cosa. Y por este lado de los gobiernos populistas, que lo podemos pensar así, o lo podemos pensar desde nuestra izquierda también en nuestro país, ¿no? Incluso nos podemos hacer una autocrítica a nosotros mismos y a los gobiernos que han pasado en nuestro país. No sé, ¿qué te pasa, Clarín? ¿Está nervioso? Eso es excelente y a nosotros nos encanta porque fuimos votantes de eso y nos parece un hecho épico que no nos vamos a olvidar nunca. Pero también es una cosa que es, digamos, que va en detrimento del apoyo popular
de aquellos que consideran que los medios de comunicación son los que dicen la verdad. Claro. Claro. Entonces es como, bueno, ¿cómo matizar este pensamiento de la retórica filosófica con una retórica adulatoria? No mintiéndole a la gente, porque en última instancia sigue estando la justicia de trasfondo. Usemos la retórica como la retórica adulatoria como herramienta con el mismo fin de la justicia, no dejándonos llevar por la duración y los placeres y el interés personal como la retórica adulatoria. Eso es lo que me parece más interesante de pensar. Una hermosura, Anto. todo Una lo que hermosura, dijiste. Anto. La verdad que nos encantaría tener mucho más tiempo para poder debatir todos estos temas, cómo le das luz a un montón de temas que son importantes, que se usaban hace más de 2000 años atrás y que se siguen utilizando y se siguen empleando, ¿no? Claro, quiero me parece que- lo más importante, siempre traerlo a nuestra realidad. Quiero que Anto presente el tema que eligió para cerrar esta columna. Y yo me voy parando entonces, yo me voy parando. Yo también. Bueno, es No, hora de bailando. que todos bailemos, porque esta cuarentena es una garcha, y no vamos a permitir que nos saquen la alegría, muchachos, porque la alegría es peronista, No, eso de la claro. revolución, la alegría es mentira. Entonces, bueno, para todos aquellos que supieron mentir, no me mientas, un cuartetazo. Gracias, Santo. Chao, chicos.